La puerta del cielo está fundada en la revelación de Cristo, llamada a conocerle en la intimidad de la oración y adoración, desafiada a ser verdaderos discípulos. Diga conmigo, desafiada a ser verdaderos discípulos. Por medio de la escritura y desarrollo del ministerio, a cultivar relaciones profundas unos con otros y enviada a alcanzar a los perdidos por medio del Evangelio. Y hemos estado recibiendo palabras del Señor en estos domingos muy preciosas. Le doy gracias al Señor por conectar a los predicadores en el Espíritu para siempre estar hablando una misma cosa, oír en el hilo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se nos ha hablado de permanecer, se nos ha hablado de persistir, se nos ha hablado de permanecer en la palabra, permanecer en aquello que el Señor nos ha revelado. ¿Cuántos han entendido que ese ha sido el teor, ¿verdad?, del Espíritu Santo en estos días? Permanecer. Ahora, vimos la semana pasada y antepasada Juan 15 acerca de la vid: separados de mí, nada podéis hacer. ¿No es así? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no permanece es quitado, ¿verdad? Y todo aquel que es podado, aquel que permanece en la vid es podado para que lleve mucho fruto. Y hemos hablado de permanecer. ¿Y cuál es la forma realmente de que nosotros permanezcamos? Siendo discípulos, no solamente creyentes. Mire, ser creyentes es bueno, pero es inicial. Es inicial. Seguimos siendo creyentes toda la vida, pero es con lo que iniciamos, con creer. Pero debemos de convertirnos en discípulos. Amén. Ser discípulo es el nivel más alto. Ser discípulo es el llamado que Dios tiene para sus hijos. Y vamos a ver algunas cosas desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver que esto no es un tema del Nuevo Testamento apenas. Vamos a ver que no fue algo nuevo en los días de Jesús, sino que es algo que el Señor quiere desde siempre y es actual. Vamos a Éxodo 24, por favor. Éxodo 24, 12 al 15. Éxodo 24, 12 al 15. Cuando lo tengan, digan amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Amén. Vemos aquí en la palabra, y vamos a ver a Aarón, a Hur, varias veces en la palabra. Eran equipo de Moisés, amén. Pero Aarón era mayor que Moisés, era su hermano mayor. Y Hur, no dice la palabra si era mayor, pero yo imagino que era de la misma generación o más grande que Moisés. Eran personas líderes en la nación de Israel. Pero vemos a Josué, y varias veces dice el joven Josué. Josué es discípulo de Moisés. Y vamos a darnos cuenta en Moisés y en otros personajes que todo hombre de Dios siempre está siendo seguido por un discípulo, o que hay discípulos siempre siguiendo a un maestro. Amén. Allá atrás, amén. En momentos importantes donde Dios está por hacer algo que va a impactar, que va a cambiar, que va a transformar,
a una persona, una familia o una nación, vemos en la palabra que había personas cerca de aquellos hombres de Dios para aprender y recibir una herencia espiritual. Dios dice a Moisés: súbeme al monte y espera allá y te voy a dar tablas de piedra. ¿Qué es lo que Dios iba a dar? Iba a dar la ley. El Señor iba a dar algo que iba a marcar totalmente una dispensación para el mundo, para la historia de la humanidad. Dios se iba a revelar, Dios iba a revelar su santidad a través de la ley. Recordemos que la ley es la revelación de la santidad de Dios, de la perfección de Dios. Y Dios le va a dar a Moisés las tablas de piedra y le dice: sube al monte. Pero veo ahí en el versículo, ¿verdad? De 10, ahí no alcanzó a ver, 13. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué. Dios le habla a Moisés, pero Moisés se lleva a Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés es el hombre de Dios, es el mayor profeta del Antiguo Testamento, es el mayor profeta para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y después de Moisés, Josué era el que más se acercaba a la presencia de Dios. Vamos a ver el capítulo 33, versículo 11. 33, 11. Amén. ¿Lo tiene ya? Dice allí: y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Esta parte es en un contexto de juicio de Dios. Dios está molesto con la nación. La nación era idólatra. Y la nación, en el tiempo que Moisés se fue a la presencia de Dios, la nación se pervirtió otra vez con Baal. Y Moisés descendió y Dios ejecuta un juicio contra la nación. Hay una grande mortandad de aquellos paganos. Y Dios está enojado y Moisés está saliendo de donde está el pueblo al tabernáculo de reunión a hablar con el Señor. Y dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor y se volvía al campamento. Pero mira dónde se quedaba Josué. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca, diga conmigo, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba. Josué era un hombre hambriento de Dios, apasionado por Dios, con deseo de conocer más a Dios. Josué era un hombre que amaba la presencia de Dios. Y es la característica de todo verdadero discípulo. Es la característica de todos aquellos que reciben una herencia espiritual. El carácter, es una de las fundamentos de las características, sí, de las personas que realmente van a recibir el llamado, van a recibir el ministerio, van a ser usados por Dios, van a ser influencia en la nación o en el mundo. Personas que aman la presencia de Dios. Ya les he recordado, ya les he dicho de la historia del joven Jonathan Evan Roberts, que allá en la ciudad de Gales, creo, él fue usado para un avivamiento que marcó la historia de la iglesia cristiana. Un avivamiento que hasta el día de hoy está escrita en libros. Pero todo nació cuando un anciano de la iglesia le dijo: joven, no te pierdas ni una reunión de oración, porque en una de ellas puede venir la presencia de Dios, y si tú no fuiste te vas a perder lo que Dios tenía para darte. Y desde aquella época, cuando era adolescente, este joven nunca dejó de ir a la iglesia, y no iba nada más a su iglesia. Cuando no había reuniones en su iglesia, iba a reuniones de oración en otras iglesias, y todos los días buscaba reuniones donde se orara y se buscara a Dios, y Dios lo llenó con una visión de que Dios iba a salvar, era Escocia, creo, iba a salvar Escocia, y que le iba a dar 1 millón de almas. Y sucedió. Las tabernas cerraron, los prostíbulos cerraron, los teatros que ofrecían shows cerraron, porque nadie iba allá, porque todos estaban en la iglesia. Fue tan grande el avivamiento que sucedió en esa época, que la gente iba en la calle y de repente la gente pagana se arrodillaba a orar y a pedirle perdón a Dios por sus pecados, por la unción que se sentía en la ciudad. Todo porque un joven entendió que no debía perder una sola reunión de oración, porque tal vez Dios vendría en alguna de ellas y él se lo pudiera perder. Josué
hijo de Nun, su servidor, no se apartaba, dice ahí, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, nunca se apartaba. ¿Sabe lo que significa la palabra nunca? Nunca, él siempre estaba allí. Él siempre estaba allí. Era un verdadero discípulo. Discípulo no es aquel que aprende lecciones de un maestro nada más, unas lecciones, unas enseñanzas. Discípulo es aquel que tiene hambre y sed de Dios y quiere lo que tiene su maestro y hasta más si se puede. Lo vamos a ver después. Y hasta más si se puede. Y claro que se puede. Nunca se apartaba, dice su servidor. En otras versiones dice su ministro, porque servicio y ministro, y ministerio y servicio es la misma palabra, o es el mismo significado, quiero decir, diferentes palabras, mismo significado. Ministerio, servicio, ministro, servidor. Era un hombre que servía, siempre estaba ahí con Moisés. ¿En qué le podía servir? ¿En qué le podía ayudar? ¿A quién tenía qué recado tenía que ir a dar? ¿A dónde tenía que ir? ¿Qué tenía que hacer? Y en un momento dado vemos que Moisés le dice a Josué: toma las armas y pelea contra Amalek y destrúyelo. Nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Tristemente yo veo que a muchas personas se les hace fácil faltar a alguna reunión, o que no tienen hambre de estar en las reuniones. Hay muchos de aquí que tienen hambre y que los vemos aquí seguido, o los vemos aquí siempre. No dejen de hacerlo. Pero hay muchas personas que nunca se aparecen en una reunión de oración de jueves. Y podrás decirme los pretextos que quieras, pero allá tú, las consecuencias tú las vas a sufrir. ¿Qué consecuencias? Dios se va a enojar conmigo. No es que Dios se enoje contigo, es que te la vas a perder. No se trata de que tienes que estar aquí para que yo te vea. Se trata de que tienes que estar aquí para que Él te vea. No hacemos las cosas para que los hermanos vean, hacemos las cosas porque tenemos hambre y sed. Y porque hay algo más. Y Josué no se apartaba del tabernáculo de reunión. Nunca se apartaba. Siempre estuvo allí. Siempre estuvo cerca de Moisés. Y mientras el pueblo se corrompía, mientras el pueblo dudaba, ¿se acuerdan cuando envió a los 12 espías? Y mientras los otros 10 dudaron de la promesa de Dios, Josué decía: podemos. Porque nunca se apartaba, estaba impregnado de la presencia, estaba impregnado de la gloria. Conocía el olor de la nube de gloria porque había subido a ese monte. Por eso Josué tenía esa fe. Por eso Josué pudo recibir el bastón de mando, la estafeta. Por eso Josué es el hombre que vemos que destruye a todas las naciones paganas en cuanto entran a Canaán. Y los destruye con gran poder. Porque estaba lleno, empapado de la presencia de Dios. Vamos a ver otra porción, Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Si me ayudan con ese bebé que está haciendo mucho ruido, por favor. Versículo 14 y 15. ¿Lo tienes? Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Pero ¿qué tiene que andar haciendo Moisés yendo ahí al tabernáculo junto con Josué? Dios iba a transferir esa unción, Dios iba a transferir ese manto. Ese cargo significaba nada más el cargo de guiar a una nación, sino la unción que había en Moisés, el manto que había en Moisés, la presencia de Dios que habitaba en Moisés. Lleva a Josué contigo al tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? La presencia de Dios, donde Dios está. Tú ya vas a morir. O sea, llegó tu tiempo. Y saben que todos los hombres de Dios, toda persona que está en el ministerio tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Pero también hay un tiempo de que nuevas generaciones se levanten. Pero nuevas generaciones como Josué, que han sido ministros, servidores de sus maestros, de sus líderes. Personas que han estado pegadas a los hombres que Dios ha puesto sobre su vida. Hoy día se están levantando muchos líderes
que no son líderes, personas que quieren ser líderes, pero que nunca han estado bajo el discipulado, que nunca han estado bajo la autoridad, que nunca han estado sirviendo a hombres de Dios que Dios quiere poner sobre sus vidas. Hoy muchas personas quieren hacer las cosas a su manera, en la forma que ellos piensan y ellos creen, y lo único que van a tener es fracasos y van a tener dolores de cabeza y van a causar problemas al cuerpo de Cristo. Pero cuando una persona ha vivido en servicio a los hombres y mujeres de Dios, cuando una persona ha estado pegado de esos hombres y mujeres de Dios, son personas que han pasado por la prueba, han pasado por el proceso, y es que el discipulado son procesos. Ser discípulo es entrar a un proceso. Y cuando llega el tiempo, cuando se le acaba el tiempo a Moisés, cuando Dios dice, ya hiciste lo que tenías que hacer, Moisés, y hasta aquí. Ahora llama a Josué, llega el tiempo de Josué. Y yo creo que ahorita es el tiempo donde Dios quiere levantar a los josueses y josuesas, porque ya tenemos que decir ellos y ellas, ¿no? A todos y a todas, y gastar tiempo en lenguaje, pero bueno. Dios quiere levantar a la nueva generación. Vamos a Josué, capítulo 1. Mira lo que Dios le dice a Josué. No vamos a leer todo el capítulo, ya lo conoces. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, ya lo conocen. Pero vamos a leer solamente el versículo 5 y 6. Dice, mira la promesa de Dios para Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Aquí está la cosa, hermanos. Como estuve con Moisés, amén, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate, sé valiente. Josué, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Son las primeras palabras que Dios le da en el nuevo liderazgo, en su nueva etapa, en este tiempo donde ahora él se convierte en el pastor de la nación, se convierte en el líder de Israel. Dios le dice, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo manto. Amén. Es el mismo manto. Simplemente Josué heredó el manto, heredó el ministerio, pero fue discípulo. Fue discípulo. Ahora vamos a ver que Moisés tiene a alguien que está pegado a él, aprendiendo de él, recibiendo de él, sirviéndole. Moisés tiene a alguien que está en el proceso de la formación ministerial, un hombre fiel. Y después este joven recibe la unción, recibe el manto, le es transferida esa herencia espiritual. Y Dios lo usa poderosamente, y Josué es el hombre que conquista la tierra, es el hombre que introduce a la nación a la tierra de promesa, a la tierra de reposo. Pero vamos a ver que después de Josué no se levantó a alguien más. Vamos a Jueces, capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tienes? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Cuándo sirvió a Dios el pueblo? Todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, esa generación de Josué. Amén. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por él. La generación actual no conoce el temor del Señor. Yo sé que hay unos jóvenes que están metidos con Dios, pero estoy hablando en general, ¿ok? La generación actual no conoce al Dios que nosotros conocemos.
Yo tengo muchos recuerdos de cosas que Dios ha hecho. Tengo muchas experiencias, tenemos, ¿verdad? Experiencias donde Dios ha estado, se ha manifestado, se ha movido, ha hecho cosas en la iglesia, en la nación, en el mundo. Hemos sido testigos de cosas poderosas del mover de Dios. Y hemos sido una generación, tal vez no la mejor, pero una generación que ha estado corriendo atrás del Señor. Y una característica de una generación que se acerca a Dios es el temor de Dios. Cuando tú sabes que tienes que buscar la santidad no por miedo, sino porque no porque sea una obligación o porque sea una regla, sino porque no quieres perder todo lo que has trabajado por encontrarle a Él. Tienes temor de ofenderlo, tienes temor de ofender su corazón, de lastimar su santidad, de deshonrar su nombre. Ese es el temor. No quiero deshonrar a mi Dios. Y nuestra generación tenía un entendimiento de lo santo y de lo profano. La iglesia en general de nuestros días, hablo de los tiempos antiguos. No estoy tan antiguo, pero desde niño estoy en la iglesia, por eso te digo de nuestro tiempo, porque yo creo que soy de la generación que vivió con los padres, me explico. Yo desde niño seguí la fe de mis padres, y mis padres y yo y nosotros, sus hijos, ¿verdad? Crecimos bajo esa cultura cristiana verdadera, donde un cristiano era abismalmente distinto de un mundano, donde un cristiano ni se atrevía a probar algo alcohólico, un cristiano no se atrevía a escuchar música del mundo, porque era pecado. Estoy hablando de nuestro entendimiento, claro que es, pero hoy no es para la iglesia de hoy. Hoy se levantó una generación que no conoce al Señor que nosotros conocemos, ni la obra que Dios hizo. De hecho, el mundo en nuestros tiempos conocía a los cristianos como: no, esos no bailan, no toman, no fuman, no dicen malas palabras, esos se la pasan en la iglesia. Era el concepto del mundo de nosotros, y porque era así. Pero hoy pregúntame cuál es el concepto del mundo de un cristiano. No, son buena onda. Nada más no son como no son de la 14, pero pues son iguales, o sea, es que no hay problema. Satanás introdujo la levadura farisaica, donde la libertad en el espíritu y fuera legalismo, y es que un cristiano no debe ser tan persinado. Y hasta hombres que fueron de Dios en nuestro tiempo hoy están avergonzando el nombre de Cristo, participando de las tinieblas. Músicos cristianos que hoy están cantando con músicos del mundo canciones del mundo. Pastores que están celebrando Halloween en la iglesia. Pastores que son los primeros en levantarse al baile en las fiestas. Y tú puedes leer el libro de Jueces, es el libro más caótico de la Biblia. Caótico. Termina en una guerra civil donde casi se destruye una tribu completa. Quedaron nada más 250 o 300 hombres de toda una tribu, porque era la tribu de Benjamín, tan perversa que léelo después, me da hasta cosa decirlo, mejor léelo. Está fea la historia, la concubina y el levita en Jueces, porque se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mientras estuvo Josué, mientras vivieron los ancianos que estuvieron en el monte Sinaí, que vieron las obras de Dios, Josué fue un hombre que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué había tomado la estafeta, había sido un servidor, había sido un discípulo, había sido un hombre que no se apartaba del tabernáculo de reunión, que conocía la presencia del Señor, que conocía el temor de Dios. Y mientras él estuvo vivo, la nación caminó con Dios. Pero cuando él muere y se muere esa generación, no hubo discípulos. Y se levanta una generación totalmente pagana. Se levanta una generación totalmente perversa. Acompáñame ahora a Primera de Reyes.
capítulo 19. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 19, 15 al 16. ¿Cuántos saben quién es Elías? Profeta de fuego. Dios lo usó para desafiar a los sacerdotes de Baal, de Acera. Amén. Pero Elías se amedrentó. Elías tuvo miedo de Jezabel y empieza a huir. ¿Y qué es lo que está haciendo con su vida? Dejando el llamado. Y dice la palabra en el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y Elías va en busca de ese discípulo. Y quiero decirte algo, Dios va a hacer la obra conmigo o sin mí, contigo o sin ti. Si tú no quieres, Dios va a levantar a otro. Si tú y yo no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios va a buscar a otro o a otra. Porque escúchame, tú no eres lo más importante del universo. Dios no va a estar esperando a que a ti se te antoje. Dios va a encontrar un vaso o una vasa. Digo, para incluirlos a la inclusión, ¿no? Y va en busca, y dice el mismo capítulo, versículo 19, y partiendo él de allí, halló a Eliseo, lo estaba buscando, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Los discípulos verdaderos discípulos son gente trabajadora. Alguien diga amén. Ay, qué flojera, mejor digo, ajá. Araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, ¿qué echó sobre él su manto? Por eso decimos el manto, porque viene de esta porción, echó su manto, y es un acto profético, un acto simbólico. El manto es lo que cubría, ¿verdad?, del frío, cubría de la lluvia, o servía para dormir y para resguardarse de los tiempos, del calor, de lo que fuera. El manto era algo personal que había estado, ¿verdad?, cubriendo a la persona, y el manto de Elías es lo que ha cubierto a Elías, es la unción de Elías, es la presencia de Dios sobre Elías, es el ministerio de Elías, es el llamado de Elías, es el propósito de Dios para la nación a través de Elías. Y pasa y busca y encuentra a Eliseo. Dios le había dicho, busca a Eliseo, y Elías está preguntando por Eliseo, da con él. Cuando pasa y lo ve, él está trabajando con las yuntas de su padre, él tiene la última, y quiero que sepas que era un trabajo bruto, era un trabajo de acabar con las manos llenas de callos y acalambradas y adoloridas, porque era sostener, ¿verdad?, aquel instrumento de madera que tenía un fierro en la punta y que se hendía en la tierra para hacer los surcos. Y ahí está este hombre que va a ser un hombre de Dios trabajando con fuerza bruta. Y cuando pasa Eliseo por él, Elías le avienta el manto, y Eliseo, dice la palabra, que entiende lo que significa, y le dice, entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, o sea, deja de despedirme de mi familia, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y ¿qué? Le servía. Fue tras Elías, y ¿qué? Agarró la libreta y la pluma y le dio un discipulado. Escúchame, discipulado va más allá de venir solamente a la reunión o venir a una clase de doctrina, que son importantísimas. Ser discípulo significa servir. Y muchos, o hemos nosotros tenido la culpa y hemos traído esta cultura a la iglesia que está equivocada. Piensan que servir es solamente venir y sentarse y prender un ventilador. Y cuando se tira una agüita ahí, trapear. Soy un servidor.
O traer un gafetcito y ser uno de los sugieres. Gloria a Dios por los sugieres. No, los sugieres no se me ofendan. Eso es algo. Pero servir es estar dispuesto a todo lo que se necesite en la obra del Señor. Pero aquí batallamos para que vengan a la reunión de varones. O batallamos para que vengan a la reunión de las mujeres, que por cierto ya estuvo muy contaminada de gente. Son decir, hermosa. Estuvo muy llena. Nos están ganando varones. O estamos rogándoles que vengan a la reunión de oración del jueves. Pero Eliseo dejó todo y corrió y le servía, porque es un privilegio el ser discípulos. Es una honra. Tenemos una generación, hoy hay una generación, y no nada más hablo de los jóvenes, hablo de la generación que hay, que cree que es digno de todo y que todo se le tiene que dar en bandeja de plata, y muchos se quejan de que está difícil. Pues ¿cuándo estuvo fácil? Mi hijo dice, no, es que mi hijo dice, porque para él era la realidad, que la crisis económica, él no sabe de crisis. Yo viví con de la Madrid. Y viví con el siguiente, ¿cuál fue el...? No, antes de la Madrid entonces, Miguel Portillo de la Madrid, y luego Salinas. Topollillo apareció en el gobierno. Y el país, y en el tiempo de Cedillo estuvo horrible, pero desde Portillo, y mi mamá va a decir, no, ¿cuál Portillo? Echeverría, ¿no? Y si nos vamos para atrás, hermanos, hubo tiempos de escasez, de hambruna, donde, hermano, no es que no tuvieras dinero, no había ni qué comprar. Una vez al año te compraban zapatos para la escuela y con una goma abajo que con el calor se hacía chiclosa. Y ahora andaba uno jugando porque se pegaba al piso. ¿Se acuerdan de esos zapatos? Y tenían que durar todo un año, a veces duraban 2. Recuerdo yo ir a la secundaria con yo era mayate, ¿verdad? Y iba a la escuela y se me reventó el pantalón. ¿Qué hizo mi mamá? Le puso un parche. ¿Cuál te voy a comprar otro? Y nadie me veía mal, todos estábamos parchados en la escuela. Éramos muchos los parchados. ¿Se acuerdan? Tiempos aquellos. Pero trabajábamos. Yo recuerdo desde muy temprana edad, ¿en qué no trabajé yo desde chiquillo? Adolescente ya empecé a trabajar fuertemente. Y me dice una persona, es que nada más me pagan 1,800 por semana. O sea, ¿cómo crees? Digo, pues está bien. Hay gente que no tiene trabajo. Pero esta generación cree que es digna, cree que le tienen que traer todo tiene que estar dispuesto. La escuela dominical tiene que ser Disney World para que vengan sus hijos a la iglesia. Es que las sillas de esa iglesia no tienen el cojincito que tienen en Puerta del Cielo. O sea, Eliseo araba la tierra. Y cuando fue llamado, se fue corriendo a servir. Y le servía. Ministerio, ministro, llamamiento, tiene que ver con servicio. No crean que ministerio es estar predicando aquí cada domingo. Ministerio a veces es estar acostado, a punto de descansar en la noche, y alguien te habla pidiendo oración. O tienes que ir a ver a alguien en el hospital, o tienes que ir a llevar una caja de despensa a alguien que necesita algo, tienes que ir a ayudar, tienes que estar ahí. Y nadie te va a dar un aplauso, nadie te va a dar una palmada en la espalda, nadie te va a decir, ay, qué hombre, qué mujer de Dios, Dios lo ve. Lo encuentra a Eliseo. Vamos a ver 2 de Reyes 2. 2 de Reyes capítulo 2. Versículo 13.
aquí es cuando Dios ya le dijo a Elías: Elías, se acabó tu tiempo. Lo mismo que pasó con Moisés. Y dice en el versículo, vamos a ver desde el 12: y viéndole Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y nunca más le vio. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Obviamente se postraron no para adorarle, se postraron diciendo: te vamos a servir. Y a partir de ahí Elías camina con una compañía de profetas. ¿Dónde está el Dios de Elías? He estado sirviendo a mi maestro, estaba aprendiendo de él, y por varias veces, ya lo vimos en un tema anterior, Elías le decía: quédate aquí, y él decía: no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar, y no le soltó. Y en el último momento Elías vio que no lo deja, y son varias pruebas que pasa. Eliseo le dice: ¿qué quieres que yo te haga? La doble porción de tu espíritu. Si me ves cuando fuere quitado de ti, te será hecho, porque has pedido cosa difícil. Y los divide el carro de fuego, y nada distrae, ni el carro de fuego distrae la mirada de Eliseo que está sobre Elías. Y grita: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y se va, toma su manto y va hacia el río y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios le ha dado a él el manto. Un hombre tenaz, un hombre que no soltó a su líder, un hombre que quería el llamamiento, que quería servir al Señor, que quería continuar con la obra. Yo recuerdo cuando yo era desde niño, me convertí en adolescente, pero yo quería servir al Señor. Era mi sueño. Yo nunca soñé con nada de lo que el mundo quiere. Yo nunca soñé con ser rico. Nunca soñé con ser rico, nunca soñé con tener dinero. Nunca soñé con bienes materiales. Nunca soñé con vivir en la colina de los no sé qué. Siempre mi sueño era servir al Señor, ser algo en la iglesia. No ser alguien, ser algo para el Señor. Y andábamos atrás del Señor en cualquier conferencia que sabíamos, cualquier evento cristiano, cualquier reunión de unidad, cualquier reunión de oración. Hermanos, estoy hablando, mi esposa es testiga, ella me acompañaba, éramos novios y no íbamos al cine, íbamos a reuniones de oraciones. Éramos novios y el sábado estábamos en esta reunión, el jueves estábamos en aquella reunión, el miércoles en la célula estábamos en otra reunión, siendo solteros estábamos de reunión en reunión sirviendo. Los domingos en la mañana llegábamos a las 8 o 8:30 de la mañana al salón, la reunión sería a las 10 a las 11, pero llegábamos tempranísimo a bañar el salón con agua y con jabón, porque el día anterior había sido una fiesta ahí pagana, porque era un salón de fiestas. Y a lavar todo y a sacar todos los instrumentos, conectarlos, poner sillas y irse a los salones de los niños. Recuerdo todavía una reunión en Pradera cuando la iglesia estaba allá, no teníamos salón de niños y había un espacio chiquito con un barandal donde las maestras llegaban temprano a barrer la tierra y a poner una lona allí, a poner las cositas para los niños y tener su clase ahí abajo del sol. Y esas señoritas, esas adolescentes que daban clase, hoy son pastoras. Mi esposa, mi hermana, Vana, Lucía, Emanuel, todos ellos, Arturo. Somos una generación que conoció a Dios y las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero yo estoy con temor de que estemos viviendo una época de la generación de jueces.
Elías era el líder, Eliseo fue el discípulo, tomó el manto, pero después Eliseo tuvo un discípulo que se llamaba Giesi, y tú puedes ver después de la historia de Giesi, todo lo que lo mandaba a hacer Eliseo, él lo hacía, pero nada le salía. Manda a Giesi con su báculo para que lo ponga sobre el niño y resucita y no resucita. Manda, aunque no dice que es Giesi, pero yo creo que es Giesi, manda a uno de sus discípulos a traer comida para los profetas y trae calabazas silvestres y están envenenadas. Ya los anda envenenando. Y Giesi es un discípulo que parece que está sirviendo. Yo no sé bien qué fue lo que pasó con Giesi, pero llega un momento donde llega un general sirio con lepra. Ustedes conocen la historia. Dios lo envía ahí con una sierva, una cautiva de Israel, lo envía con Eliseo, llega delante de Eliseo, lo manda zambullirse en el agua del Jordán 7 veces, no lo quiere hacer, sus siervos le obligan a hacerlo, pues ya estás aquí, hazlo, ¿qué tal? Si funciona, va, se zambulle, es sanado, su piel queda como la de un bebé, regresa con Eliseo y de tan agradecido le quiere dar mucho dinero, talentos de oro y de plata y vestidos, y Eliseo no lo recibe, dice, no voy a recibir nada de ti porque esto Dios lo hizo, y no, la unción no se vende, la unción no se vende, el ministerio no es para ganar dinero, dice Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 1 Pedro 5 creo que es, o 2 Pedro 5, cualquiera de los dos, es capítulo 5. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No voy a vender la unción. Hace poco una persona del mundo me preguntó, ¿y cuánto nos va a cobrar por este servicio funerario? Le dije, nada. Pues es que están acostumbrados a que les cobren todo allá. Y vamos a ver ese evento ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 5. No lo vamos a leer todo, pero Eliseo se rehúsa a recibir, pero Giesi le entra la codicia. Y en el versículo 25, desde el 22, desde el 21, desde el 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Tal vez Giesi sabía que tenía que pagar la luz, el agua, que había cuentas que pagar, y Eliseo se equivocó en no recibir, era una ofrenda para la obra. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes que siempre los sábados van a comer a mi casa, de los hijos de los profetas. Siempre llegan a comer unos hermanos ahí, después del ensayo aquí se van a acabarse comía la cena. Y dice la palabra del Señor. Y nos da mucho gusto recibirlos, la verdad. Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Un talento de plata, 1000 monedas de plata, nada más. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de esos criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? ¿Dónde andabas? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. No me fue a ningún lado, aquí he estado. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Giesi, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. O sea, es tiempo de enriquecernos con la obra. Es un llamado para todos los que son ministros. Es tiempo de usar el ministerio para hacernos ricos. Por tanto,
la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hay líderes que no tienen discípulos o que se levantan generaciones que no conocen al Dios de Israel, pero también hay gente que se llama discípulo que solamente está allí porque quiere hacer uso de Dios. Quiere enriquecerse con Dios. Quiere tener control del dinero, control de las personas, fama, honra delante de los hombres. Y Pablo advirtió eso en Timoteo, y Pedro también lo advirtió en sus cartas, y Juan también. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Personas que tienen el nombre de cristianos, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, porque su Dios es el vientre. Son ególatras, viven para ellos mismos, no viven para el pueblo de Dios. No viven para servir a Dios, ni quieren buscar al Señor. Son buenos en oratoria, son carismáticos, tienen talentos naturales y pueden manipular y pueden convencer, y muchas personas pueden seguirlos porque tienen poder de convocación, pero un día darán cuentas delante del Señor. Giesi, estamos aquí por la plata, el oro, los siervos, las siervas, bueyes, ganado. Estamos aquí para tener cosas. La unción es para ganar ventaja. Yo estaba allí en mi speed, y yo creo que el Señor le abrió una pantalla a todo color. Mientras Giesi estaba haciendo algo a escondidas, Eliseo empezó a ver cómo le mentía a Naamán y cómo estaba robando y usando la unción para recibir algo, y salió leproso. Estamos hablando de servir al Señor, estamos hablando de discipulado, de seguir a los siervos de Dios, de llegar a ser la generación que toma la estafeta y continuar con la obra, pero ten cuidado con las motivaciones de tu corazón. Porque te estás metiendo con la novia del Cordero. Te estás metiendo con la iglesia de Cristo. Ahora yo hago una pregunta. Vimos absolutamente que Giesi no recibe el manto de Eliseo. ¿Estaremos fallando nosotros en no pasar el manto a una nueva generación? ¿O esta generación está fallando al poner sus ojos en las cosas de este mundo y no en el manto que Dios tiene para ella? ¿Quién estará fallando? Oro al Señor, pido al Señor que Dios nos regale esos jóvenes, esos Josueses, esos Eliseos hermosos, esas Josuesas y Eliseas, esos vasos y vasas que quieren estar en la presencia y no se apartan del tabernáculo. Quieren servir, quieren estar donde Dios está. Vamos a Marcos. Marcos 1. ¿Lo tienes? Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús:
venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron Facebook, dejaron YouTube, dejaron Instagram, dejaron sus redes. Joven, de veras, es tiempo de que dejes tus redes y empieces a buscar a Dios en oración. Amén. Es serio. Yo sé que eran redes físicas, pero se aplica. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban. Qué chistoso, igual que Eliseo, ¿no? Trabajando. ¿No es así? Los agarra trabajando. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí vemos a Jesús buscando a sus discípulos. Amén. Vamos a Juan, versículo 35. Búsquelo rápido. Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, amén. Otra vez estaba Juan y dos de sus, ¿qué? Eran dos hombres que estaban buscando el manto, ¿verdad? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, si nos damos cuenta, leímos primero en Marcos que pasa por allí. ¿Cuántos leyeron esa vez? Han leído esa ocasión donde pasa Jesús junto al mar de Galilea, ve a Jacob, a Pedro y a su hermano, ¿verdad? Pedro y Andrés. Ya me estás confundiendo, hermana. Hermana, hermana. Los encuentra ahí con la barca y pescando, ¿no? Y siempre yo me imaginé que como que era algo milagroso, ¿no? Como las películas mexicanas, ¿no? ¿Qué pasa, Jesús? Seguidme, id en pos de mí. Y ya seguían así a lo loco, no. Habían tenido un encuentro previo, ¿me explico? Dice aquí la palabra que era uno de los discípulos de Juan. ¿Quién? Andrés. Y Andrés era hermano de Simón. Entonces ya previamente Andrés andaba en búsqueda del Señor. Seguía a Juan, escuchaba el mensaje del arrepentimiento. Andrés ya se había bautizado, había declarado sus pecados, buscaba a Dios, y Pedro era su cuate, era su hermano, y de repente un día está con Juan y Juan dice: ese es el Cordero de Dios, ese es el Mesías, y lo siguen. Y después que lo siguen va con Pedro: encontramos al Mesías. Y van ahí, no sé, tuvieron un encuentro, y después de tiempo ya Pedro y Juan habían tenido un contacto con Jesús. Ellos se van a su trabajo y Jesús se fue el volumen acá. ¿Ya volvió? Ok. El cinturón está muy apretado, no quiero entrar. Pedro, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Y se lo traen a Jesús, y llega Pedro y dice Jesús: ya no vas a ser llamado Cefas, sino Pedro. Y después pasa junto al mar de Galilea, los ve pescar y dicen: hey, síganme. Y los toma y los empieza a discipular. Ellos entran en un discipulado, ¿cómo se dice? Intensivo. Iba a decir exhaustivo, no, intensivo. Discipulado intensivo. Ahora vamos a Marcos, capítulo 3. Marcos 3. Vamos a leer desde el versículo 13. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él.
y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón. Hermano, si tú dices, es que Dios no me puede usar a mí, usó a estos que tenían nombres horribles. ¿Te puedo usar a ti? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo. Ya, ese Jacobo hijo de Alfeo ya suena feo. Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Él los llama. Ahora los llama y les transfiere su autoridad, les transfiere su manto. ¿Para qué? Para que tuvieran autoridad sobre los demonios, sobre los enfermos, para enviarlos a predicar. Amén. Pero primer objetivo del discipulado, estar con él, estar con él. Amén. Para que los llamó así, no los llamó al ministerio, los llamó así. Él es el ministerio, él es el servicio, servirle a él, estar con él. Llamarlos así, los llamó a sí mismos y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Ahora pasaron 3 años y medio de discipulado. Y mira lo que pasó con ellos, Hechos 4:13. Hechos 4:13. Entonces viendo, estamos hablando del Sanedrín, el concilio, todos los religiosos, toda la autoridad, la élite espiritual, política de Israel estaba ahí queriéndolos intimidar y no se dejan intimidar. Amén. De hecho, este versículo es póstumo a ese pasaje, y en ningún otro hay salvación. La declaración de Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El final de un discipulado, el clímax, ¿cómo se le llama? Cuando un estudiante se gradúa, la graduación, ¿verdad? La graduación de un verdadero discípulo es que se ve, habla, huele, suena igual a Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. Es que hablaban igual que el nazareno, miraban igual que el nazareno, se parecían a él. Nuestro propósito es hacer discípulos, y queremos que esto suceda, y necesitamos trabajar en esto, en ser discípulos de Cristo Jesús, porque es nuestro llamamiento. Acompáñame ahí a Mateo, es la última porción que vamos a leer, Mateo capítulo 28. Versículo 18, 28-18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otro pasaje, en Marcos 16, dice: ir y predicar el Evangelio. Y sí, hay que predicar el Evangelio, pero no solamente es predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio para encontrar a los discípulos. ¿Me escuchó?
No solamente es predicar las buenas nuevas, y sería un buen inicio porque muchos ni hacen eso. Hay que predicar las buenas nuevas, hay que proclamar el evangelio, hay que hablarle al vecino, hay que hablarle a la tía, hay que hablarle al primo, al tendero, al que está pasando ahí con el carrito de paletas. Háblale de Jesús. Pero Jesús dijo: id y haced discípulos. Emular el ministerio, transmitir, pasar la estafeta, aventar el manto, discipularlos, capacitarlos, enseñarles, para que un día el Señor les dé a ellos su manto, para que se levanten los Josueses, los Elías, los discípulos. Vamos a estar viendo más de esto la próxima semana. Pero deseo que en esta tarde, ponte de pie por favor. Se te mete ese gusanito. Yo no quiero ser un congregante más, no quiero ser un creyente más. Yo quiero ser una discípula, un discípulo de Jesús. Yo quiero convertirme en discípulo de Jesús. Yo no me quiero apartar nunca de su presencia. Yo quiero estar donde Él está. Yo quiero ir a donde está el movimiento del Espíritu Santo. No me quiero perder las olas del Espíritu. No me quiero perder de los eventos celestiales que van a marcar mi generación. Yo quiero estar allí. Yo quiero ser protagonista en todo. Quiero servir. Cierra tus ojos. Y si quieres esto que hoy Dios está hablando, levanta tus manos y dile: yo quiero, Señor, yo quiero, dile al Señor. Esto es con Dios, esto es con Jesús. Dile al Señor: yo quiero ser discípula, yo quiero ser discípulo de Cristo. Yo quiero llegar a graduarme pareciéndome al Cordero. Señor, yo quiero servir a mi generación, como esos ejemplos que hoy vimos en la palabra. Personas como Josué, como Eliseo, Señor, como los discípulos de Jesús, que dejaron todo y te siguieron. Señor, yo entiendo que todas las cosas que yo puedo trabajar o que puedo esforzarme en esta tierra tienen algún mérito y algún valor, pero lo que realmente tiene un valor eterno es seguir al Cordero, seguir al Cordero, seguir al Cordero de Dios. Seguir su llamamiento, ser verdadero discípulo de Cristo Jesús. Aquí está mi vida. Levanto mis manos, Señor, en señal de que aquí estoy. Rindo mi vida a ti. Quiero servirte. Usa mi vida. Tómame a mí, Señor. Señor, si puedes usarme, úsame a mí. Aquí estoy. Me dispongo. Me entrego a ti. Me entrego a ti, Señor. Entrego mis manos, entrego mis ojos, entrego mi boca, entrego mis oídos, entrego mis pies, entrego mi vida, Señor, para servirte a ti. Señor, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo. Quiero estar contigo y quiero que tú me envíes, Señor. Quiero servir a mi generación. A mi generación. Pues te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.